Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí el doctor Isaac Jauli y su servidor, el doctor Enrique Rech. Vamos a trabajar otros temas teosóficos que se presten al aprendizaje, a la enseñanza y a la reflexión. En este momento vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los sueños para el desarrollo interior. Y para eso vamos a vamos a tener un pequeño diálogo entre Isaac y yo. Primero para explicar lo que son los sueños, cómo ocurren, para qué ocurren y cómo podemos aprovechar el contenido de los sueños como una herramienta para desarrollarlos interiormente. Isaac, ¿qué nos puedes decir acerca de la mecánica de los sueños? ¿Cómo son, por qué ocurren, en dónde pasan, etcétera? Bueno, en realidad el tema de los sueños se ha manejado mucho en los últimos años, sobre todo en la línea psicológica, que se les ha abordado para la interpretación, en especial según alguna de las escuelas que más le da peso a los sueños, sea la freudiana o la analítica. En realidad todas le dan cierto peso, pero algunas realmente pasan sobre el tema de los sueños. Los sueños son una experiencia muy interesante e importante para la psique humana. En realidad el ser humano sueña siempre. Es como un mecanismo de digestión de nuestra parte interior sobre las experiencias que tenemos cada día. Es como si el alma digiriera todas esas experiencias a través de las imágenes que se van resolviendo en una especie de sketch en el sueño, a veces muy estrambótico, a veces muy maravilloso, espectacular, a veces oscuro con la pesadilla, etc. Pero la esencia de los sueños, y aquí me gustaría tocar la visión teosófica que Madame Blavatsky nos da en su pequeño libro de los sueños, es que nosotros tenemos de alguna manera ese mecanismo no solo para mantener una salud psíquica, sino para tener vamos a decirlo así, una comunicación profunda con el alma que yace en nosotros. En cada ser humano hay una parte divina, vamos a decir, un ser divino que lo habita. Le llamamos yo superior, yo espiritual, si quieren verlo así. Y él, cuando nosotros estamos en vigilia, está, vamos a decir, sometido a ese mecanismo de vigilia en que no puede él expresarse. Cuando dormimos, él se libera, es lo que nos dice Blavatsky en su libro. Algunos de los grandes sueños vienen de él, son experiencias del yo superior o yo divino en sus planos de conciencia. Pero quizá la gran mayoría de los sueños también son de la personalidad, y son los sueños caóticos, sueños llenos de conflictos, de necesidades, de deseos no satisfechos, etc., que la personalidad está manejando normalmente cada día. Entonces se puede decir que las personalidades, es decir, la parte más encarnada de este plano, tiene sus propios métodos, sus propios objetivos, sus deseos, y luego la parte superior también tiene una agenda para cada ser encarnado, y luego hay una vinculación entre estos dos espacios, y durante el sueño pasamos al espacio de allá momentáneamente, y en ese lugar, de acuerdo a lo que comenta en alguno de sus escritos Leadbeater, se empieza como a arreglar el desorden que hacemos durante todo el día para tratar de una manera más ordenada de empezar el día siguiente con una mayor coherencia entre las partes físicas, la parte mental, etcétera, etcétera. Pero a lo largo del día vamos otra vez ocasionando este desorden y el sueño vuelve a hacerse necesario. De acuerdo, visto como estado de conciencia, entonces el sueño al final de cuentas es una historia que tiene normalmente un inicio y una conclusión, y nos puede dar la idea de cómo se va resolviendo, cómo hace este proceso de resolución en este mundo etéreo que no es el mundo físico. Y en el libro que escribimos sobre los sueños, una ventana hacia el alma, pusimos varios sueños, y uno de los que más te gusta comentar es el sueño de la loba. Quizá con esto se pueda explicar muy bien qué es lo que pasa de este lado, qué es lo que pasa de aquel lado, cómo se resuelve de aquel lado lo que pasa de este lado, para que puedan las personas que nos escuchan ver la enorme utilidad que puede tener el análisis correcto de un sueño.
Sí, este sueño fue producto de una relación con un paciente femenino, con el que se le atendió, vamos a decir de entrada, después de un periodo de dificultades que tuvo ella, de no poder dormir por semanas. Cuando yo la atendí ya estaba ella muy afectada por no poder dormir. Y abordando el tema, ella me comentó que tenía una pesadilla repetitiva, lo que conocemos como una pesadilla frecuente. En ella aparecía una loba, estaba en su habitación ella acostada en su cama, y de repente se abría la puerta de la habitación y apareció una loba gigante, se puede decir, que la amenazaba. Ella tenía tanto miedo de volver a repetir ese sueño que empezó a tratar de no dormir o acostarse muy tarde para evitarlo, pero eso le repercutió en su salud. Cuando me vino a ver, pues estuvimos hablando sobre el tema y sobre todo el recorrido del sueño y ver básicamente el origen de la posible causa de este sueño. En términos generales, por cuestiones de esta grabación, la chica me contó que durante su juventud o parte de su vida había trabajado en bares, o sea, si quieres damos una visión más general. Tenía como conflictos, para no entrar en tanto detalle, conflictos, errores que había cometido en el... Sí, había cometido una serie de errores durante su vida, pero cuando de repente ella conoce a un chico, se casa, la hija que había tenido antes de forma natural, pues ya tiene un padre, etcétera, etcétera. Eso arregla mucho la situación y ella asume que todo se ha resuelto, pero empezaron estas pesadillas. Entonces se le sugirió, usando una técnica de imaginación activa del Dr. Jung, que ella visualizara a la loba cada día como si fuera un pequeño perrito o un perro que lo acompaña, ¿no? Y que tratara de llevarla a todas partes y que dialogara con ella diciéndole que la aceptaba, que la reconocía, que lamentaba haberla reprimido. Que la domesticara. Exacto. La loba representaba esa vida que ella había negado. Eso es... Y amenaza la muerte, por lo tanto, a la parte inferior. Exacto. Entonces, a la hora de domesticarla, utilizas la parte superior, que no teme a la muerte, que está en el plano sutil, ¿no? Y sobre todo para que hubiera un equilibrio mayor. ¿Qué pasó al final? Pues que después de 2 semanas de hacer ese ejercicio me vino a ver, ya estaba mucho mejor y me dijo que sí, que lo había hecho, que al principio parece ser que la loba no reaccionaba demasiado, pero después empezó a no gruñirle, bueno, cambió. Finalmente, la fue domesticando. Sí, en su habitación, una tarde dice que estaba acostada y que vio entrar a la loba, sin imaginarla ya, dice, aparentemente entró, se le quedó viendo, estuvo jugando en la cama, brincando una a otra y de repente se metió dentro de ella. Se integró. Ahí acabó el tema de esa parte que ella había negado, que era la forma de vida que no había querido realmente asimilar. Que había tratado de desintegrar, ¿verdad? Sí. En este mismo libro tenemos algunas otras cosas, por ejemplo, el sueño mandálico. Se nos ocurrió hacer una interpretación del sueño a través de lo que es un mandala. ¿Puedes dar más o menos una visión general de lo que es un mandala? Bueno, un mandala viene mucho de las tradiciones, se puede decir, hindú. La budista también la tiene integrada, y creo que otras escuelas también, o otras corrientes de filosofía en la India, y de otros pueblos, porque el mandala es vamos a decir, es una forma simbólica, psíquica, así podemos llamarla, que se repite en varias tradiciones. En realidad, como en un pasaje que dice también el Dr. Jung en una obra, el mandala es una estructura de la psique, es un formato de la psique, muy simple, ¿no? Pero básico, porque es un círculo con un cuadrado en medio, pequeño, o un punto, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la simbología del origen del cosmos. En realidad, el mandala es como un conjunto de energías que se mueven dentro de nuestra psique y que tratan de equilibrarla siempre para que haya armonía. La práctica del mandala pues, se ha convertido, primero pasó de ser la meditación, que actualmente se sigue practicando en la India y en el Tíbet, se medita en el mandala, que es un mandala muy personal que se desarrolla, a una técnica terapéutica en que ahora está de moda, sobre todo porque a los niños se les enseña mucho que los dibujen, que los pinten. Entonces se puede decir que hay una experiencia de integración, sí, en este plano
dibujando un mandala, se integra para tener una mejor integración de los principios interiores, y al tener una mejor integración podemos funcionar de una manera más consistente o coherente en el plano terrestre, es decir, en el plano de la vida. Sí, como que ordena la parte interior, ¿no? La organiza, le da ciertos más sentido. Yo tengo el caso de una chica que no se acordaba de sus sueños, todos soñamos, como lo dijimos, y esta chica empezó a hacer mandalas y empezó a recordarlos, o sea, desbloqueó algo que impedía que ella lo integró. Y hay muchos ejemplos. En realidad los mandalas son una técnica muy recomendable para cualquier persona de cualquier edad, no solamente a los niños, sino a los adultos que quieren armonizar su vida, pero tienen que hacerla constantemente, cada día un mandala, ¿sí? O sea, ahora hay mucho material en el mercado, pueden buscar los modelos, pero la idea es que hagan su propio mandala a la larga. Claro, nosotros diseñamos una técnica que está en este libro, que es la interpretación del sueño desde el punto de vista mandálico, con todas las enormes ventajas que tiene. Es muy largo explicarlo, pero la idea es que la persona pueda organizar mejor todos los elementos que conforman su vida interna y su vida externa, para que una vez tenidos dentro, puedan encontrar el orden, la distancia y la forma en la que nosotros vamos transitando por la vida a través de ellos. Y ya casi para terminar, porque esto nada más es una pequeña introducción y la invitación a que compren el libro, por supuesto. El libro es muy barato, lo pusimos muy barato en Amazon, lo pueden ustedes bajar en Kindle o lo pueden bajar en papel. Para terminar, vamos a hablar de algunos temas relacionados con las enormes ventajas que tiene el sueño, el soñar, el reconciliarse con estas imágenes oníricas que son tan importantes. Entonces, recomendaciones para los que dicen que no sueñan y quieren soñar. Bueno, sí sueñan, no se acuerdan. Bueno, los que dicen que no sueñan. Hay muchas técnicas y no todas son efectivas para todos, ¿no? Habría que ir, vamos a decir, buscando la mejor técnica que encajara con la persona. Una de las técnicas que yo descubrí, más bien que ahí estaba, pero no las conocía, son unas técnicas de un pequeño libro de un maestro tibetano que se llama La Yoga de los Sueños, donde ahí recurre a ciertos ejercicios y son bastante efectivos porque los probé y me funcionaron. Entonces yo los recomiendo a los que estén interesados en querer recordar. Las otras técnicas son muy simples, ¿no? Pues que pongan el despertador en la madrugada, cuando se despierten, pues como es del golpe, pues se acuerdan del sueño, que lo apunten, ¿no? Eso es otra. Otras que hagan decretos antes de ir a dormir, donde se decretan que se van a acordar del sueño. O sea, hay una variante muy grande de posibilidades. El mismo uso de los mandalas. Lo de las manos es un tema del sueño, vamos a decir, consciente, ¿no? Pero es una gran variante, ¿no? El estar conscientes que estamos dormidos dentro del sueño, despertar dentro del sueño, o ser conscientes dentro del sueño y no despertar. Es una muy interesante experiencia y mucha gente la ha tenido. Es más, dentro del campo del desarrollo espiritual es un aspecto que se desarrolla cuando el estudiante está muy avanzado, ¿no? La idea de que él esté consciente tanto de este lado como del lado sutil de los sueños es una determinante para un estudiante avanzado. Claro, va a tener enormes repercusiones. Sí, y llama un sueño lúcido, perdón. Incluso cuando desencarne va a tener un montón de repercusiones. Sí. Pues el mundo de los sueños es complejo, largo, importante, se pueden recordar, y la idea de esta pequeña entrevista es animarlos a los que nos están escuchando para que traten de recordarlos, porque siempre se sueña, como ya nos comentó Isaac, y traten, una vez que tengan el contenido, busquen alguna obra en donde puedan ustedes ayudarse para tratar de entender por qué se hace el sueño, para qué y cuánto provecho podemos sacarle. Y finalmente, pues vincular todo esto a nuestro desarrollo interior, porque al final de cuentas pues, todos vamos a desarrollarnos, y esta es una herramienta más que tenemos a nuestro alcance para poder hacerlo. Es importante esta herramienta, y le recomiendo al público, al que nos está escuchando y viendo, que cuando no puede entender el sueño, simplemente lo esté recordando todo el día. Esta es una recomendación de la doctora Von Franz. Dice, recuerde usted el sueño, trate como de sacarle el jugo al sueño, constantemente reflexione en él, hasta donde le llegue su capacidad de entender la simbología del sueño. Dice, y eso es suficiente para usted, para que le ayude, vamos a decir, este ejercicio para su beneficio.
Entonces, es una recomendación porque hay mucha literatura de interpretación, pero esos libros simplemente a veces lo que hacen es distraer demasiado a la persona, perdiendo la idea, y elabora cosas que no son para ella. Claro, y recordemos que nosotros estamos dando estas conferencias dentro del contexto teosófico, y dentro del contexto teosófico sabemos que hay jerarquías que nos ayudan, y nosotros trazamos puentes con ellas para ser de alguna manera iluminados, guiados o aconsejados por ellos, y por eso el estar no rumiando sino viendo y viendo el sueño permanentemente permite a través de ese esfuerzo el que en un momento dado se pueda habilitar el puente y pueda llegar el insight, Sí. Entonces encontramos la manera de integrarlo. Para esto evidentemente tenemos que utilizar los principios teosóficos que van mucho más allá de cualquier principio psicológico o filosófico. Sí, que medite en el sueño, que lo escriba, que lleve una agenda. Y se va a abrir en algún momento Sí. el espacio, salvo que kármicamente no esté autorizado, Sí. pero normalmente pues no hay ese tipo de impedimentos, son muy raros, y la gente a raíz de estar continuamente viendo estos temas se va a abrir un espacio y va a encontrarle sentido. Es decir, una vez que encuentre el sentido, el sueño entra ya en un formato de utilidad. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y esperamos que esto los anime a ustedes a leer los libros de sueño, que hay muchos, y específicamente el nuestro, que es un libro sencillo y que hemos puesto en un precio realmente muy módico para que cualquiera pueda revisarlo. Gracias. Gracias.